de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tu hogar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Un lugar de celebración. No sé cuántos de ustedes han sido desilusionados en algún momento de su vida. Lo vivimos en todas las edades. Desde un niño que su papá no le compró el chicle o el jugo, hasta un esposo o una esposa que sufrió una infidelidad. Yo sé que todos hemos enfrentado en algún momento situaciones en donde nos hemos sentido tristes, desanimados, sin ánimo a continuar y seguir adelante, pero uno tiene que aprender a sobreponerse, porque hay personas que por estar viviendo en el pasado no disfrutan el hoy. Y cuando nosotros no disfrutamos el día de hoy por estar con nuestra mente en lo que nos pasó atrás, mucho menos vamos a extendernos a lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que tener nuestra mirada al frente y tenemos que aprender a soltar el pasado, porque esa es la situación. Hay gente que se aferró al pasado. Hay gente que se aferró, ¿verdad? Y mucha gente aferrada al pasado continúan abriendo las heridas que pasaron hace mucho tiempo atrás. Y eso es lo que mucha gente no entiende, porque las personas a menudo cuando sufren ciertas situaciones, hay gente que se enoja con Dios y le dicen, pero ¿por qué, Señor, tuvo que pasar esto? Y a veces nosotros no nos damos cuenta que son las decisiones que nosotros mismos hemos tomado. Y a veces lo que estamos viviendo son las consecuencias de nuestros propios actos. Porque déjeme decirle y ser honesto, hay cosas que nosotros no las vamos a entender mientras estemos aquí en la tierra. Hay momentos en donde Dios calla y hay situaciones en donde no hay una respuesta de Dios. Y a veces estamos desilusionados hasta con Dios mismo por no ver una respuesta a una oración que se hizo realmente sincera. Se hizo con todo el corazón, se pidió en el nombre de Jesús. Pero hay momentos en donde lo único que nos va a sostener a nosotros es la fe en la bondad de nuestro Dios, aunque no haya una respuesta. No podemos vivir siempre, o sea, es natural el dolor, es natural el luto, pero no podemos vivir así con ese dolor el resto de nuestra vida. Yo lloré a mi papá, sí, pero tenía que sobreponerme y continuar y seguir adelante, ¿verdad? Porque podemos estorbar nuestro futuro y tenemos que seguir adelante con nuestra vida. Y a Satanás le encanta engañar a la gente y mantenerla cautiva con la desilusión. Aquella hija de Abraham que estaba encorvada, Jesús dijo, la tuvo cautiva Satanás por tantos años. Cautiva, enferma. A Satanás le encanta cautivar la mente de las personas, ¿verdad? Con mentiras como Dios no te ama. Yo digo que Dios a mí no me ama. Y el enemigo trata de mantener cautiva a la gente con mentiras como esas. Dios no contesta tus oraciones. ¿Por qué te tuvo que pasar esto? Sí, yendo a la iglesia, buscando de Dios y sirviéndole todo. Y el enemigo se aprovecha para cautivar el pensamiento de las personas y lograr él robarles el gozo, robarles la paz.
y hacer así cristianos desmotivados. ¿Por qué tuvo que terminar esta relación? ¿Por qué se vino abajo mi negocio? ¿Por qué tuvo que morir? Todos enfrentamos situaciones así. Las hemos vivido, mis hermanos. Y déjeme decirle, las va a enfrentar. O sea, va a venir el desánimo en contra suya. Va a tratar de levantarse fuertemente la lucha, la prueba, la adversidad en su contra. Y uno tiene que aprender a sobreponerse. Y hay cosas que uno no las va a entender. Como yo le decía hace un momento, hay cosas que únicamente van a estar bajo la única potestad de Dios. Y no va a haber una respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sobreponernos, mantener la fe, seguir adelante a pesar de las situaciones que puedan venir. Eso es algo que uno tiene que aprender en el nombre de Jesús. A levantarse, a sobreponerse. Van a haber momentos en donde tal vez no va a llegar alguien a darte una mano amiga y te va a tocar a ti mismo que levantarte, tomar fuerzas, hablarte a ti mismo en el nombre de Jesús. Hay momentos en donde uno se mira en el espejo y agarra la onda, por favor. Nos toca que hablarnos a nosotros mismos. Uno a veces hasta el cuerpo le habla, el cuerpo, levántate porque ya es hora. Hay que ir a hacer ejercicios, ¿verdad? Tu cuerpo te dice una cosa, pero otra parte de ti te dice otra. Hay que dejar el pasado atrás, hermanos. Si hay algo que no podemos cambiar es el pasado. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Y lo único que uno no puede cambiar en esta vida es el día de ayer. Lo que quedó atrás, quedó atrás, y eso es lo único que nosotros no podemos cambiar. Pero sí podemos nosotros decidir cómo vamos a vivir hoy. Eso sí lo puede decidir uno, ¿verdad? Eso sí lo puede decidir uno. ¿Cómo vas a vivir hoy? Eso tú lo decides. Tú lo decides. Y también tú decides qué clase de futuro quieres tener, ¿verdad? Pero lo único que no podemos cambiar es el pasado, ¿verdad? Así que adelante, hermanos. ¿Sabe qué otro tipo de desilusión muchas veces encontramos? Aquella desilusión con nosotros mismos. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero a menudo uno se autoexige, ¿verdad? A menudo uno se autoexige. Yo he pasado eso, yo me he desilusionado conmigo mismo, porque uno se autoexige, ¿verdad? Y cuando no lo hacemos, cuando incumplimos, fallamos o pecamos en contra del Señor, nos desilusionamos muchas veces con nosotros mismos. Y lo peor, hay gente que se autocastiga. Fíjese, se autocastiga mucha gente. En vez de aprender a pedirle a Dios perdón y seguir adelante. Porque eso tenemos que aprenderlo, hermanos, ¿verdad? Uno tiene que aprender a soltar sus errores. Uno tiene que aprender a soltar los fracasos, las heridas, el dolor. Y ponga atención, y nuestros pecados también. Tenemos que aprender a hacerlo. A soltar el dolor, el fracaso, nuestros propios pecados. Y aprender a decirle, Señor, perdóname, Padre Celestial, te fallé, hice lo que no tenía que hacer, esto es incorrecto, es indebido. Padre, me humillo ante ti, te pido perdón en el nombre de Jesús. Y bueno, me levanto, el Señor ya me perdonó y continúo con mi vida. ¿Usted se recuerda cuando David estuvo orando y ayunando por su hijo que estaba enfermo? La Biblia dice que el hijo que tuvo con Betsabé, con aquella mujer con la que David pecó, cuando el niño nació enfermó. Y David se tiró al piso a orar, a ayunar
y llorar ante la presencia de Dios. Y él estaba pidiéndole a Dios misericordia para que el niño no muriera. A los días el niño murió, dice la Biblia. Y todos tenían miedo de decirle: David, se murió el niño. Porque ellos decían: cuando el niño estaba vivo, ¿cómo David se puso? Ahora que le digamos que se murió, ¿cómo se va a poner? Pero David dijo: ¿murió el niño? Sí, ha muerto. ¿Y qué hizo David? Dice la Biblia que se levantó, se bañó, se cambió, se fue al templo a adorar y continuó. David, ¿qué haces?, le dijeron. No entendemos cuando el niño estaba vivo, tú cómo te pusiste, ahora que ha muerto te cambias, te bañas. Sí, le dije, es que yo no puedo hacer que él vuelva, decía David. Yo soy el que voy a ir donde él está. Entonces, hay cosas que no vamos a poder nosotros cambiar en esta vida. Y tenemos que aprender a sobreponernos ante ellas. Soltar el pasado, soltar el dolor, soltar nuestras heridas y soltar nuestros pecados, porque a veces somos nosotros mismos los que no nos hemos perdonado. Y muchos cristianos viven ahí con esa carga en su corazón. Y el problema no está afuera, el problema está adentro, es que en que nosotros mismos no nos hemos perdonado. ¿Aló? Claro que sí. Uno tiene que aprender a soltar el pasado, mis hermanos. No podemos seguir viviendo con las cargas del pasado, con esos bultos que llevamos encima. Tenemos que aprender a soltarlo en el nombre de Jesús y continuar y seguir adelante, ¿verdad? La Biblia dice que nunca decayeron las misericordias de Dios. Y dice la Biblia que son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice que nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Por qué cree usted que ahí la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros cada mañana tengamos la confianza y la expectativa que si ayer pecamos y nos arrepentimos y pedimos perdón, su misericordia es nueva cada mañana y hay que continuar viviendo. Uno tiene que aprender a aceptar la misericordia de Dios para su propia vida. No solo hay que perdonar a los demás, a veces es con nosotros mismos. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué cometiste? Es que eres un cabezón y constantemente ahí vives. Y el enemigo ahí, como salen las caricaturas con el tenedor. Tenemos que aceptar la misericordia de Dios. Hay otro pasaje que habla de la venida del Señor, pero habla que Dios es paciente con nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice la Biblia. Diga conmigo: la paciencia del Señor es conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Biblia. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, nunca decayeron, nuevas son. La Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros. Entonces tenemos que aceptar su paciencia para con todos nosotros, hermanos, perdonándonos a nosotros mismos. Y tenemos que estar dispuestos a aceptar su misericordia, porque eso es lo que Dios nos ofrece, su amor, su misericordia. En la vida tenemos que aprender a sobreponernos. Mire usted, las vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar situaciones difíciles. Vamos a enfrentar el desánimo. Y a veces el que más duele es aquel de gente cercana a usted. De gente cercana. Gente que un día te dijo: nunca te dejaré y nunca te separaré, y de ahí viene. Esas son las que más duelen, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Sobreponernos.
en el nombre de Jesús. La Biblia nos habla de Samuel, el profeta Samuel. Cuando Dios dirigió al profeta Samuel para escoger al primer rey de Israel, fue Saúl. Saúl tuvo la oportunidad, mire, Saúl tuvo la oportunidad de perpetuar su reinado, pero Saúl constantemente desobedeció al Señor. Le falló, incumplió. Y usted sabe que si Saúl era el plan A, pues Saúl desobedeció, Dios lo desecha, ¿y a quién Dios vuelve a escoger? ¿Ah? ¿Quién fue el segundo rey de Israel? Fue David. ¿Por qué Dios escogió a David? Porque Saúl desobedeció. Si no funcionó el plan A, Dios tiene siempre un plan B. ¿Alguien me está comprendiendo? Si no funcionó el plan B, Dios va a tener un plan C. Yo lo que quiero que usted entienda es que el Señor no se va a hacer bolas. Si Saúl le falló, pues Dios escoge a David, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué le pasó a Samuel cuando Dios desechó a Saúl? La Biblia dice que Samuel lloraba. Es que Saúl era un tipazo. Saúl era alto, de los hombros para arriba no había quien le llegara. Era alto, era fuerte, carácter no tenía, físico sí. Por eso, patojas, escojan bien. ¿Verdad? Carácter no tenía, solo físico. Le falló a Dios y la Biblia dice que Samuel lloraba. Y Dios le habla a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo lloraréis a Saúl habiéndolo yo desechado? Le dice el Señor. Y Dios le dice a Samuel: levántate, le dice Dios, unge tu cuerno con aceite, porque ya me escogí a uno, le dijo Dios, a David. Ve a la casa de Isaí y ahí te diré a quién he escogido y me lo unge, le dice el Señor. Pero me encanta cuando la Biblia dice que Samuel lloraba y Dios le dice: ¿hasta cuándo lo vas a seguir llorando? Y eso es lo que le pasa a mucha gente. La gente continúa llorando. La gente continúa llorando. Y Dios dice: ya. Usted dirá las cosas que le pasan al pastor, pero déjeme contarle. Cuando comencé en los caminos del Señor, tuve un proceso, dejar mis malos hábitos. Y constantemente le fallaba al Señor. 17 años. Una lucha. Recuerdo que una vez pasé pidiéndole perdón a Dios como una semana. Ay, Señor, perdóname, Padre, perdóname por el pecado del lunes, Señor. Y llegaba: perdóname por el pecado. Y mire, yo arrepintiéndome, hasta que sentí que un día Dios me dijo: ¡ya! ¿En serio? Sí. Hice yo las de: está bueno, pues. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Levántate, unge tu cuerno con aceite. Yo ya me escogí a alguien más. ¿Por qué a veces nosotros continuamos llorando nuestro pasado? Vivimos recordando lo que quedó atrás. Uno tiene que aprender a extenderse a lo que está adelante. Y yo le repito, extenderse es una palabra que implica un esfuerzo de parte nuestra, una decisión confiando en nuestro Dios, que tal vez el plan A no funcionó, pero Dios va a tener un plan B. Y si no surtió por acá, ten confianza que Dios abrirá un nuevo camino, ¿verdad? Pero deja de llorar tu pasado, sepulta lo que quedó atrás.
Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Si tienes que perdonarte a ti mismo, pues perdónate a ti mismo. Acepta su perdón, acepta su misericordia y continúa. Pero no podemos nosotros quedarnos ahí estancados. Uno se encuentra a mucha gente. Usted sabe, mire, en una ocasión me encontré a un borrachito. Yo le dije, ¿por qué tomás? Le dije yo. Dios te ama. Todavía la quiero, me dijo. O sea, ya no había manera de que se solucionara. Ya cada quien por su lado. Pero él seguía llorando su pasado. Hay momentos en donde nos toca a nosotros que sepultarlo. Hay cosas que hay que enterrar en nuestra vida, hermanos, y tomar una decisión de lo que queda atrás, dejarlo atrás y esforzarnos a lo que viene por delante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Si no te quiso, otra te querrá. ¿Verdad? Para los solteros, ¿verdad? Claro que sí. Un día le hablé a una señora. Tal vez ustedes la identificaron hace años, pero ella constantemente uno la encontraba tirada en las calles principales bien borracha. Era un huesito la señora. Un día me la encontré sentada en una acera alta, y yo me le acerqué para hablarle del Señor. Y mire, esta señora me contó una de las cosas que a uno lo sorprenden. Mire, me dice, a mí se me apareció Jesús, me dijo, vestido bien de goma la señora, con ganas de seguir chupando. Se me apareció Jesús, me dijo, de blanco. ¿Y sabe qué me dijo? Que dejara de tomar, me dijo. Me lo dijo la señora. Ella continuó tomando. Según tengo entendido, murió y falleció. Pero uno se sorprende de las cosas que personas a uno le cuentan del amor de Dios. Hay gente que quedó atrapada en su dolor, quedó atrapada en su desilusión. Y hermanos, uno tiene que aprender a sobreponerse en la vida. Gente con tanto talento, gente con tanta habilidad. ¿Se recuerdan de aquel hombre que yo les he contado? Que un día fui a comprar unas allá en Escuintla, en un lugar, unos panes bien famosos. Y yo dejé mi carro, me bajé y me fui a las carretillas. Pero cuando me estaba bajando del carro, se me acerca este señor, mire, con el pelo totalmente alborotado, sucio, pero yo con un trapito, y me empezó a decir, yo se lo limpio, yo se lo lavo. Pero cuando él llegó, yo sentí algo en mi corazón. Yo dije, no sé, pero cuando yo regrese le voy a hablar a este hombre. Y fui, compré, y cuando regresé empecé a hablarle. Yo le dije, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida. Y le dije, Dios no quiere que estés aquí, le dije yo. Él la sentía. Hablando con él, me dijo, yo hablo inglés, me dijo, hablo francés, español, 3 idiomas. Y no les había contado lo que les voy a contar, ¿verdad? Y me dijo, y era pastor, me dijo, que era lo peor. Hasta hoy que se las dije, era pastor, me dijo. Tuvo una desilusión y se tiró al abandono. Yo le dije, Dios no quiere que estés aquí, y la próxima vez que venga no te quiero ver aquí, le dije. Quiero verte cumpliendo el propósito de Dios. Y he vuelto a ese lugar, y gracias a Dios no lo he vuelto a encontrar, ¿verdad? No lo he vuelto a encontrar. Espero esté cumpliendo el propósito de Dios. Yo solo hablo inglés y el francés me lo como.
con frijoles y rellenito, ¿verdad? Y tal vez no hemos sido las personas que en un punto Dios dijo era mi plan A. Yo no creo que yo haya sido el plan A de Dios. Yo no creo que haya sido el plan A. Saber ni en qué letra del abecedario estaba, ¿verdad? Pero hemos aprovechado las oportunidades que Dios nos ha dado. La Biblia dice que mientras haya vida, hay esperanza. Y si en este momento tus pulmones tienen aire, si en este momento tú puedes respirar, hermano, tú puedes tomar hoy una decisión. Y es de dejar el pasado atrás y extenderte a lo que está adelante. Yo te reto en el nombre de Jesús. Deja tu pasado atrás. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.